Ahora vamos a lo mollar del asunto y en lo que más ganas yo tenía de contar y decir, porque he leído mucho sobre esto y nadie acaba de reparar. Es como, es una diana a la que mucha gente la ha tirado dardo y he visto que se han quedado muchas veces cerca del centro de la diana, pero nunca han acabado de llegar al centro. Espero yo poder dar el dardo en el centro de la diana. Como he dicho antes, la gente tiene mucha impotencia, porque Andalucía viene de muchos años de ser una región empobrecida y de pasar muchísimo tiempo sin que eso cambie. Vamos a un poco de contexto histórico. Sabéis que antes de que viniera la PSOE y la democracia, sabéis que hay unas generaciones que vivieron la época de Franco. Y cuando murió Franco ellos eran más o menos, eran jóvenes. En la época de Franco se hizo mucha obra pública, se bajó mucho el paro, teníamos el PIB alto. ¿Qué pasa? Eso es las estadísticas. Los datos con Franco, España le iba bien. El problema es que ese PIB más alto, ese poco paro, no se veía reflejado en el común de la gente. Y Andalucía, especialmente en las zonas rurales, la gente no vivía bien. Y aquí está lo mollar de todo esto. La situación en Andalucía rural, si habéis visto algún documental o algún reportaje sobre las zonas rurales de Latinoamérica, pues las zonas rurales de Andalucía estaban así. Gente que vivía en casas, algunas eran prácticamente semichozas, donde no había ni agua ni luz. Tened esto presente. Ahora mismo hay una gente en España y en Andalucía que cuando ellos eran pequeños, y muchos hasta la adolescencia, se criaron sin agua y sin luz, y prácticamente sin comida. Pues casi no había comida. No hay estas grandes superficies donde tú compras y te puedes llevar, bueno, te puedes llevar lo que puedas. No estaba eso. La gente se las veía y se las deseaba para comer. Y en el campo, o tú tenías algún animal, o tú tenías vaca, o tú tenías cabra, o tú tenías gallina, o si no, te quedabas a dos velas. O incluso, por ejemplo, en las ciudades, en las zonas pobres de las ciudades, pues la gente directamente no comía porque no tenía nada. Y ya digo, en el campo si comías eras porque tenías animales y ya podías ocuparte de ellos, porque si no es que no ibas a comer. Este es el contexto del que viene mucha gente. Tened esto en mente. Gente que ahora tiene 60 y pico años, 80 y tantos años, que cuando era pequeño pasó hambre y pasó muchas incomodidades. No tuvo agua, no tuvo luz. Tened presente eso, ¿vale? Muere Franco, se acaba la dictadura, viene la Constitución y en esos años y en el 82 y a partir del 82 de repente vienen los Reyes Magos. Cambian las cosas. Llega el PSOE y con los fondos que vinieron de Europa pues se hacen muchas cosas. Se asfaltan carreteras que no estaban asfaltadas. En Andalucía había muchos caminos de tierra. No hay las autovías ni los caminos que hay ahora. De hecho, cuando yo era pequeña, el camino, la carretera que hay enfrente a mi casa, y yo estamos hablando de que yo nací en los 90, pues cuando yo era pequeña tampoco estaba asfaltada. Yo cuando yo nací, lo que tenía yo enfrente también era un camino de tierra, para que veáis hasta qué punto se estuvo todo renovando y avanzando. Pues esta gente que ahora es mayor, pues de repente vieron en su adultez, en su juventud, que de repente de ellos está sin tener agua, sin tener luz y no poder comprar apenas nada, de repente con el PSOE ya pudieron comprarlo todo. Es como estos países que antes eran comunistas, estos antiguos países de la URSS, que cuando dejaron de ser países comunistas ya entraron al mundo occidental, ya de repente el súper lo tenían lleno de cosas. Pues pasó una cosa parecida aquí. Gente que vivía del mundo rural, que ya digo, se había criado sin agua y sin luz, de repente el agua y la luz empezó a llegar. Y eso fue un gran cambio. Empezaron a poder comprarse un coche, que antes, ni de broma, un coche, antes todo el mundo iba con una mula. Pudieron tener una casa, ya no era una semichoza, sino una casa con su tejado, sus ladrillos, bien armada. Y ya había súper, sí, podían ir a comprar algo. Y tenían un coche por el que pasar por esas carreteras que estaban asfaltadas. Ese gran cambio a mucha gente le llegó con el PSOE. Y aquí está lo importante. ¿Por qué en Andalucía se vota tanto al PSOE? Y en general también el resto de España. Porque la gente tiene esta asociación de ideas. Con Franco. ¿Por qué se odia a Franco en España? No es por otra cosa que por esta. Yo cuando Franco pasaba hambre. Esa es la asociación. Yo con Franco pasaba hambre.
no hay que si no había paro, que si el PIB estaba alto, eso les da igual. Eso no se veía reflejado en su día a día. Ellos pasaban hambre con Franco, ya está. Y tenían mucha necesidad, o sea, no tenían agua, no tenían luz. Yo me acuerdo que mi padre me contaba que era un gran espectáculo cuando mis tías se tenían que bañar, porque venían todos en el pueblo a ver cómo se bañaban. Porque claro, no había agua, tenían que sacar una tina fuera a la calle. Con Franco, esta es la asociación principal. Con Franco yo pasaba hambre, pasaba muchas necesidades. Franco, malo, no lo quiero. La otra asociación, que esta es la potente y esta es la fuerte. El PSOE. Con el PSOE yo empecé ya a tener cosas. El PSOE fueron los Reyes Magos, me trajeron todos los regalos que no había tenido durante todos estos años anteriores y más. Con el PSOE empecé a poder llenar la nevera, tuve una nevera, tuve agua, tuve luz en mi casa, pude tener una casa, pude tener un coche. Todo eso fue con el PSOE. Y por eso el PSOE es mi salvador. Si alguna vez habéis hablado con alguien mayor en Andalucía, si habéis hablado con vuestros abuelos o incluso con vuestros padres, si son muy del PSOE, especialmente el tono con el que hablan, es como si el PSOE fuera Dios, porque el PSOE les cayó el maná del cielo. Repito, muy importante, es que venían de este contexto, era gente que venía de no tener ni agua ni luz, ni apenas poder comer, a de repente tenés agua, tenés luz, tenés una casa y poder comer, poder traerte, o sea, poder ir a una tienda y traerte cosas, no simplemente traerte pan y traerte leche. Hay gente que casi ni siquiera podía tomar leche. En los mítines del PSOE, que son muy repetitivos, pero si os habéis dado cuenta, siempre están con Franco. Cada vez que inventan a Franco, lo que hacen es potenciar esta asociación mala que tiene la gente con Franco y asustar a la gente. ¿Qué pasa? El andaluz durante mucho tiempo se cree que es pobre. El PSOE ha aprovechado eso y le ha hecho creer al andaluz que él va a ser pobre mientras que ellos no estén. Si yo no estoy aquí contigo dándote cosas, porque recuerda que tú hasta que yo no he llegado, tú no tenías nada, si yo no estoy, tú vas a no volver a tener nada. Sigue fomentando la impotencia. Y aquí está la clave de todo esto. Porque el PSOE aquí cogió Andalucía como fruta madura. Tengo una región empobrecida de España, necesita muchas cosas, yo se las voy a dar y le voy a recordar siempre que estas cosas las tiene gracias a mí. Y que si yo desaparezco, desaparecerán también las cosas que yo le di. Es lo que da a entender. La gente en Andalucía básicamente lo que tiene es miedo de que desaparezca el PSOE, porque piensan que todo lo que ellos tienen desaparecerá. Porque el PSOE no solamente ha corrompido, que se ha llevado mucho dinero, sino lo más peligroso que ha hecho el PSOE es que ha corrompido la mente de las personas. Le ha hecho todo este daño de hacerle creer que son pobres y que solamente con ellos pueden levantarse, solamente con ellos pueden ser alguien y que si no, volverá a la época de Franco. El PSOE, el problema es que a la gente la tiene sometida a cierto maltrato psicológico, porque esto típico de que el PSOE llama a Vox la ultraderecha, estos de Vox son herederos de Franco, por tanto, si esta gente manda, tú volverás a la pobreza y tú volverás a no tener ni agua ni luz ni a poder comer en tu casa. Y esto funciona porque la gente, cuando está traumada de pequeña, es una cosa que es muy difícil de quitar. Los traumas de pequeño, aparte cuando es una cosa que ha sido prolongada en el tiempo, también pasa con el bullying. Yo, por ejemplo, he tenido durante mucho tiempo, aún las tengo un tanto, pero yo, por ejemplo, tengo muchas cosas malas asociadas con el bullying y hay ciertas cosas que a mí me cuesta hacerlas por eso. Lo has pasado mal durante mucho tiempo. Y luego de adulto eso se te queda y es difícil de quitar. Tú vives durante muchos años, escasez, dificultades y de repente viene otro que te las quita. Pero tú no eres consciente de, ¡ay, que lo conseguí yo! Si la gente fuera consciente que eso lo consiguió ella, no tiene que dar gracias a algo exterior, pues superaría este trauma. Pero como ya digo, los traumas son difíciles de superar. Y claro, tienes un montón de gente traumada de 60 años o por ahí, es que lo pasé malamente cuando era pequeño y es que, Dios, y es que si desaparece el PSOE es que yo vuelvo a cuando tenía 15 años, a cuando tenía 8 años. Y ese es el miedo que tienen y el PSOE explota mucho y explota muy bien. O sea, hay ciertas palabras que dice el PSOE que es para hendir ahí y hacer daño en eso y no hace más que maltratar y recordarle a la gente el trauma. Pues nos pega.
¿Cómo que? ¿Qué dices que? Nos pegan. ¿Cómo se van a pegar, mujer? No, eso no. Esta rapaza é peligrosa, Mellor que non fale con Mellor ela. que non fales, e non fales con Bueno, ela. hoxe é o seu primeiro día. Cortastes eso. É que é en directo, ese é o problema. Cuando menta Franco está haciendo hincapié en esa asociación de recuerda lo mal que lo pasaste con Franco, recuerda que solamente tienes cosas gracias a mí. Cuando dice todo lo que no sea yo vas a volver a pasar hambre, es lo que se desprende de eso, es muy maltratador, muy maltratador. Y hace eso, y de ahí tiene a la gente.